Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co, comillas. Dudar, estudiar, significa dudar de ser un sujeto pensante y transformador. Los verdaderos estudiantes son activos, innovadores y no dudan de su talento, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita mostrar el promedio de una lista de números positivos entre el 0 y un número positivo. Entonces, lo que se va a hacer es leer un número, ¿sí? Y luego leer varios números. Esos números que se leen después tiene que ser positivo y ser menor al primer número que se leyó. Por ejemplo, se lee el 40. Entonces, dentro de un ciclo vamos a leer varios números. Y esos números tienen que estar entre el 0 y el 40. De esta manera se van a sumar y calcular su respectivo promedio. Bien, entonces se plantea la solución en un programa de 28 líneas. En la línea 6 se declaran dos variables de tipo entero, las variables números positivos y suma positivos. Ambas se inicializan en 0. Estas variables sirven entonces para calcular al final el promedio. Recuerde que un promedio es la suma de datos sobre el número de datos. La suma de datos se hace con un acumulador, el número de datos con un contador. En ocasiones no es necesario usar contadores si sabemos cuántos datos son. En este caso no sabemos cuántos datos son. Vamos a leer muchos datos hasta que el usuario indique que no va a leer más datos, y por eso usamos un contador para saber cuántos de esos números cumplen la condición de que estén entre el 0 y el número leído. Entonces, línea 8, leemos n. N es ese valor arbitrario, ese número hasta donde se va a obtener datos. Entonces, leer es una instrucción de lectura. Esto en un lenguaje de alto nivel implica pedir o dar peticiones de ingreso de datos al usuario por teclado o cualquier dispositivo de entrada. Entre las líneas 10 a 24 vemos un ciclo haga mientras o un ciclo do while. La diferencia entre un ciclo haga mientras y el ciclo mientras es que el ciclo haga mientras permite ingresar la primera vez sin restricción de condición. Entonces, entre este ciclo, recuerda que una estructura repetitiva permite ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Entonces, entre este ciclo mientras, en la línea 12 leemos un número, y entre las líneas 14 a 19 vemos la condicional. Si ese número es mayor o igual a 0 y ese número es menor o igual a n, entonces va a cumplir que es un número positivo entre el 0 y n, ¿sí? Entonces, por eso línea 16 a números positivos le asignan números positivos más 1. Y línea 17 suma positivos le asigna suma positivos más número. Es decir, acumulo, entonces está acumulando los números y contando cuántos de ellos cumplen. Salimos de la condicional y en la línea 21 imprimimos el mensaje: ¿desea leer más números? Sí o no. En la línea 22 leemos la respuesta y este ciclo se va a ejecutar mientras la respuesta sea sí. Aquí estamos manejando un registro centinela. Cuando salgamos de este ciclo, en la línea 26 imprimimos el resultado. El promedio es igual a suma positivos sobre números positivos, es decir, acumulador sobre contador. Mostrar operaciones aritméticas en instrucciones de salida permite ahorrar espacio de memoria, es decir, el uso de variables. En este caso se está ahorrando entonces una variable. Esta fue la tutoría de ejercicio: crear un programa que permita mostrar el promedio de una lista de números positivos. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia.
Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.